Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos mis queridos hermanos? En este día de reposo, después de un mes sin estar aquí con ustedes. Bienvenida, hermana Connie. Gracias. Isabel. Tenemos un mes precisamente que no estábamos dando nuestra enseñanza porque tuvimos visitas. Tuvimos dos siervos de Dios trayéndonos palabra de parte del Señor. Primero estuvo con nosotros el hermano Richard Ashley, a quien le mandamos un saludo y una bendición desde aquí, desde Veracidad, en esta congregación, Veracidad, Camino y Vida. Y también se acaba de ir el pastor Dr. Howard Morgan. Entonces, mucho tiempo sin estar aquí, ¿verdad? Yo ya no sabía que era estar aquí al frente. Ya me estaba gustando. Les doy la bienvenida a personas que nos visitan aquí en el foro. Hermana Gisela. Mi hermana que está aquí enfrente, no sé cómo se llama. Tengo otra hermanita acá. Bienvenidas aquí a esta casa de oración. Y nos preguntarán, bueno, ¿por qué se reúnen en viernes, en sábado y a veces en domingo también, ¿verdad? Que son días muy importantes. Los 3 días son días muy importantes, porque 6 días trabajará el hombre y el 7º día descansará. Y el 8º día es el nuevo comienzo. Es un día, el nuevo comienzo, pues todos recordamos que es cuando nuestro Señor resucitó, pero ciertamente no está establecido que ese fue el día de reposo. Por eso nosotros estamos hoy en el día de reposo, santificando este día, ¿verdad, hermana Connie? Así es, retornando como el Señor Yeshua lo dijo, retornando, arrepentirnos y retornar. Sí, exactamente, porque yo les decía una pregunta hoy. ¿A qué vino? ¿Qué vino a enseñar el Mesías? ¿A qué vino? ¿Qué predicó? ¿Qué enseñó? Que alguien me pueda decir así, en muy pocas palabras, ¿qué fue lo que él nos enseñó? Todo su ministerio solamente estuvo hablando de una cosa. ¿Quién quisiera levantar la mano y a ver si se acuerda? Arrepentimiento. ¿Hermana Gisela? ¿La hermana Tere? ¿O quién dijo? Arrepentimiento. ¿Pero qué decía cuando empieza su ministerio? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya llegó. Se ha acercado. Muchos me dicen, es que vino a salvarnos. ¿Acaso cuando yo acepté al Mesías me arrepentí? La salvación es gratuita para todos. ¿Cómo les decía Yeshua? Generación de víboras, arrepiéntanse. Les decía, Juan el Bautista. Juan Bautista. Generación de víboras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora nos sigue diciendo lo mismo. Le está hablando a la iglesia, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me van a decir, ¿pero cómo? ¿Está acercado el reino de los cielos? ¿De qué reino me están hablando? Para que yo me arrepienta. ¿De qué reino? ¿Literalmente me está hablando de un reino? A ver, alguien levante la mano. ¿Literalmente me está hablando de un reino que ya se acercó? Pero pregunto que si es literal. Cuando Yeshua le dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿le está hablando de un reino literal? ¿Hermana Connie? Bueno, hablaba de un reino literal, pero todavía no estamos en ese reino literal. Estamos en el reino espiritual ahorita. Es profético. Estaba profetizando que el reino de los cielos ya estaba aquí. Estaba el Mesías ahí, pero no vino como rey a reinar en el reino.
Es un reino espiritual al que ahorita nos está diciendo, entra, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se vino a establecer con el Mesías como el Cordero de Dios. ¿Dónde se vino a establecer ese reino? ¿En qué tiempo y en dónde, hermano Félix? En mi corazón. Es donde se quiere establecer ese reino, aquí, en la iglesia, en cada una de las personas que están aquí. Ese reino espiritual. ¿Por qué vino a decir de generación de víboras, hermana Connie? Vamos a leer. Aquí lo tengo yo. ¿Quién fue el rey más inteligente y que se convirtió en bruto? ¿Y por qué se convirtió en bruto el rey más inteligente? Precisamente por eso, porque teniendo la escritura no la supo poner en práctica. Era un rey que tenía que dirigir a toda una nación. Él tenía que decir. Salomón era tipificaba al rey Mesías. El reino que estamos esperando, el reino milenial, ¿sí? Dice que ese rey que va a gobernar a todas las naciones, ¿cómo va a dirigir a la sociedad a los que estén en la tierra en este tiempo milenial, hermana Connie? ¿Cómo los va a dirigir? ¿Cómo debe dirigir un rey ungido por Dios? A través de sus estatutos, de su Torah, de la instrucción. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer ya en el milenio? ¿Así como ahorita muy suavemente? No. ¿Cómo lo va a hacer en el milenio? No, porque ya dice la escritura en el libro de Zacarías que ya la palabra, como ya es de conocimiento de todo el mundo, ya no va a haber gracia, porque ya ahí todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, y si no lo hacemos, entonces se va a aplicar la justicia. ¿Y entonces cómo va a gobernar en el milenio? Dice que con vara de hierro. Va a disciplinar a las naciones. Ahorita no nos está disciplinando con vara de hierro, ¿o sí? Ahorita es por gracia. Ahorita solamente Él por gracia me ayuda para que yo pueda obedecer y vivir en ese reino espiritual, gobernando mi vida por el Espíritu Santo, que es como se vive un ciudadano del reino de los cielos. Ahorita, hermanos, debemos de aprovechar este momento de arrepentirnos realmente. Entonces, fíjense nada más lo que le pasó. Nehemías dice, Nehemías 13, del 13 al 25 en adelante, y 26. 13, 25 y 26. Está diciendo una reseña de lo que hizo el rey Salomón. No pecó por eso Salomón, rey de Israel. Bien, que en muchas gentes no hubo rey como él, porque era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él, a este rey, hicieron pecar las mujeres extranjeras. El tema de hoy es la idolatría, hermanos. El punto que estamos tratando se refiere a la idolatría. Punto muy, muy crucial en estos momentos, porque es muy crucial ahorita tocar ese tema, hermana Isabel. Para que, dice la palabra, que miremos que nadie nos engañe, decía el Mesías. Y también decía Pablo, a propósito del doctor Morgan, que estuvo enseñándonos sobre la carta a los Efesios, decía Pablo en la misma carta a los hermanos en Colosas, que en Colosenses 2:8, que estemos pendientes de no caer de sutilezas ni de vanas filosofías de hombres. Y es muy fácil entrar y caer en estas cuestiones de idolatría cuando atendemos y quitamos nuestra mirada del Señor para ponerla en los hombres y convertirlos en ídolos. Pero ¿por qué es crucial ahorita? Porque dice la palabra que la segunda venida, que ya va a ser como rey Mesías, a gobernar con vara de hierro. Antes de que Él venga a establecer su reino milenial, un remanente ya está con Él. Y todo el que no sea remanente se va a quedar a la disciplina.
si bien le va. Porque dice que antes de que venga por segunda vez el gran rey Mesías, primeramente tiene que haber una gran apostasía. Por eso es crucial ahorita hablar de la idolatría, porque estamos de acuerdo que ahorita está la apostasía en todas las iglesias. Y van a decir, ¿pero qué es apostasía? Pues ¿qué no están allí en las iglesias la gente? ¿Y qué es apostasía entonces? ¿Quién me puede decir qué es apostasía, hermana Connie? Bueno, en resumidas palabras es conocer la verdad y no aplicarla en tu vida y rechazarla y vivir como tú quieras. Esa es una, pero algo más sutil. La apostasía es que gente, ministros, sacerdotes, curas, pastores, mezclan la verdad con la mentira. Esa es la apostasía. Mezclan la verdad con enseñanzas humanistas. Mezclan la verdad con sutilezas. Mezclan la verdad cuando le omiten al pueblo decirle, hablarles del infierno, hablarles de pecado, hablarles de rapto, hablarles de... Cuando un ministro de la palabra omite decir esos temas profundos a la iglesia, eso se le llama apostasía. ¿Y por qué? Porque sencillamente quiere tener el auditorio lleno de gente bien contentos. Porque en cuanto a las personas les empiezas a hablar la verdad, que si no se arrepiente, el hacha ya está puesta sobre los árboles. No le está hablando a los de afuera, hermanos. Le habla a los que conocen la palabra. Si no te arrepientes, hoy dice, el hacha está puesta sobre los árboles. Dios a nosotros nos ve como árboles, como hierba, como tierra. ¿Sí querías comentar algo, hermana Connie? No. Entonces, dice que Salomón pecó porque le dio rienda suelta. Dice que hubo 2 reyes en Israel. Salomón y Joroboam tomaron la iniciativa. Después de que eran los nombrados por Dios para dirigir al pueblo. ¿Dirigirlo en qué? En la verdad. ¿Sí? Estaban obligados a enseñar la verdad. Esa es la función del rey Mesías en el milenio. Entonces dice que Salomón y Joroboam tomaron la iniciativa de establecer los lugares altos, y Salomón, debido a que dio rienda suelta a su concupiscencia, o sea, desorden sexual, ya sabemos que tuvo 1000 mujeres, era un promiscuo. Pero, sin embargo, dice que él tipificaba en su tiempo al rey Mesías. Eso no quiere decir que Salomón se arrepintió, porque por ahí dice, no es que Salomón se arrepintió, la Biblia no dice que se arrepintió. Dice que le dio rienda suelta a su concupiscencia. Y Joroboam, debido a su ambición, también se pervirtió. Por tanto, los lugares altos estaban en la antigüedad y están ahorita. Lugares altos están relacionados con 3 cosas, mis hermanos. Quiero que se los aprendan muy bien. Usted puede tener un altar en su corazón sin andar allá en los bosques, en una montaña, ¿verdad? Así es. Usted puede tener un ídolo en su corazón establecido por estas 3 cosas, y es tiempo ahorita de reflexionar, porque la Biblia es para confrontarme, para que me ilumine. La Biblia nos ilumina. ¿Y qué es lo que ilumina la Biblia a mi vida, Connie? ¿Qué ilumina a mi vida? Pues me muestra mi condición y me hace reconocer mi falta delante de Dios
y me enseña a trabajar en el camino en el cual me ha llamado. Ese es el proceso, esa es la función de la lámpara, que te ilumine, para que tú te reflejes como un espejo. Tu concupiscencia, tu codicia, porque están pegadas tres cosas: concupiscencia, codicia, ambición e idolatría. Tú puedes tener un ídolo, ya sea tu trabajo, ya sea lo que sea, pero el ídolo está en tu corazón. Tú puedes tener un lugar alto en tu corazón, tu esposa, tus hijos, tu ego, muchas cosas puedes tener, pero van juntitas estas tres cosas. Primeramente, problemas sexuales, desenfreno sexual. Eso quiere decir concupiscencias. Ya, porque ahora ya la gente, los jóvenes dicen, no, yo tengo relaciones y no me caso, ¿para qué? Y están en las iglesias. El pastor es divorciado, pero no importa, se volvió a casar, no importa. Están en las iglesias. Todo esto que estamos enseñando es porque está en las iglesias. No estamos juzgando a los de afuera, ¿verdad que no? Estamos juzgando lo que tenemos aquí. No juzgando, estamos viendo cómo está la condición de nuestra congregación. Bueno, es que se ha entendido mal la palabra juzgar, porque Yeshua dijo que juzguemos con justo juicio, y nuestra medida para juzgar o para ver nuestra condición, que es lo que tenemos que analizar, es la palabra. Entonces yo tengo que medirme en el estándar de la palabra para ver cuál es la condición que está en mí delante del Señor, porque Él lo que quiere es hacerlo evidente para que yo me dé cuenta y me va a mostrar lo que Él está trabajando en mí y lo que va a desarraigar de mí. Está hablando de idolatría, me tiene que mostrar la idolatría y en qué yo me estoy enfocando a idolatrar, porque eso es lo que va a trabajar el Señor. Imagínese usted que Salomón echó a la basura la palabra, siendo que él tenía el mandato de que copiara una copia para sí, para que la aplicara él. Pero ¿qué dijo Salomón? No me interesa la palabra. Mejor me veo con mis mujeres. Y acabó adorando demonios, porque se juntó con mujeres paganas. Pero eso le pasó a aquel rey, pero ahora está pasando, a cualquiera le puede estar pasando, es la misma situación. Entonces estas tres cosas, la concupiscencia, la ambición y la idolatría, todas estas cosas siempre operan juntas, hermano. Es lo que más me impactó esta enseñanza de Salomón, que esas tres cosas van juntas. Entonces todas las divisiones entre pueblos, todas las divisiones entre familia, todas las divisiones entre hermanos, todas las divisiones entre iglesias, tienen su origen en esos tres puntos. Solamente están vinculadas con esas tres perversidades. Van juntas. No es que tú digas, bueno, es que yo soy muy enamorado, pero yo obedezco la palabra, mentira. O yo soy muy ambicioso, pero yo amo a Dios, mentira. Que dice que ninguno puede servir a dos amos. Si tú eres ambicioso, tienes un ídolo ahí. Las ganancias personales de este mundo, ya estás atesorando tesoros en este mundo, dice Yeshua, donde el orín y la polilla corrompen. Porque si yo soy ambicioso de riquezas de este mundo, no estoy atesorando en el cielo, entonces estoy cayendo en un grave pecado de idolatría, ¿sí? Entonces, el Señor nos lleva otra vez a examinar esto, que si esos dos reyes, tanto Salomón como Joroboam, tomaron la iniciativa de pervertir al pueblo por sus concupiscencias, por su codicia y por su idolatría, hubo otro rey. ¿Quién fue ese rey? Ezequías. ¿Y qué hizo Ezequías?
Destruyó los altares que se habían creado y destruyó los lugares altos para regresar al pueblo al camino del Señor. A la palabra. ¿Ahora es diferente el tiempo, hermana Connie? No, estamos en lo mismo. ¿Y qué debe hacer entonces ahora un gobernante, un pastor, un ministro? Aplicar lo que el Señor le está mostrando en la palabra, porque le va a mostrar primero la limpieza que se está ejecutando, como lo hizo con Ezequías. Al rey Ezequías le mandó un profeta para que éste le hablara o le comunicara de parte de Dios lo que iba a hacer, y él tenía que obedecer y aplicar esa instrucción. Dice que ahí en el segundo libro de Crónicas 31, 1, 2, ¿qué dice? ¿Lo leen, por favor? Siempre ha habido personajes en el mundo que desvían al hombre del propósito de servir al Señor. Pero siempre hay otros, ese es el remanente, hay otros que lo llevan a obedecer la palabra. ¿Qué dice Ezequiel, segundo libro de Crónicas 31, 1, 2? Dice: terminando todo esto, salieron todos los israelitas que se hallaban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las estelas, abatieron los hipos y derribaron los altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Ezequías estableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección, según su servicio, ya que fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, y de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos en las puertas del campamento de Yahweh. ¿Qué estamos haciendo aquí en Veracidad? Estableciendo la palabra sin alterar. Eso es lo que tenemos en propósito en este ministerio, ¿sí o no, hermana Connie? Así es, hermana. El Señor nos está llamando a una limpieza, y eso también lo describe en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, en el tiempo del reinado de Josías. Al igual que Ezequías, también fue llamado a una limpieza en el templo, una limpieza en el pueblo, y ahí dentro de los procesos de limpieza o purificación que el Señor estaba ejecutando visiblemente con actividades, encuentran el rollo de la Torá, hermana, la instrucción. Entonces, para toda la limpieza que el Señor hace, inmediatamente va a traer su palabra. Tiene que llevarnos a la raíz de nuestra creencia, porque se ha diluido, la raíz de nuestra creencia se ha diluido a través de tanta apostasía. Ahora sí estamos entendiendo claro lo que es la apostasía, doctrina diluida, todo lo que no sea que venga de la Torá, del Pentateuco, profetas, salmos, todo lo que no venga de ahí, hermanos, a todo eso, ¿cómo se le llama? Apostasía. Entonces, dice aquí, sí, hablando de Ezequías, Segundo de Reyes 18:4, este rey quitó los altos y quebró las imágenes y taló todos los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfume los hijos de Israel, y le llamó por nombre Nehustán. Nehustán significa cosa hecha de bronce. ¿Qué imagen adora América Latina, o por lo menos el país de México? ¿Qué imagen la tiene como la reina del cielo, como la madre de todos? ¿Cómo se llama esa imagen? Pues eso se llama Nehustán. Nehustán. Tiene razón, hermana.
Bueno, aquí en México es la Virgen de Guadalupe, pero en toda Latinoamérica, cada país de Latinoamérica, y es muy curioso, tiene una virgen característica o patrona. Por ejemplo, en mi país, que es Colombia, está la Virgen de Chiquinquirá. En Venezuela está la Virgen de Coromoto. Y así sucesivamente, en cada país de Latinoamérica hay una virgen, que habla de eso, de ser... de levantar un ídolo. Exactamente. Pero ¿sabe qué es eso? ¿Por qué esa serpiente fue levantada ahí y luego la acabaron adorando tanto que hicieron un ídolo? Aquí dice, y la quebraron. Pues no andan con esa hasta aquí. ¿Qué es lo que traen algunos ministros? ¿No traen aquí un asta con una cruz ahí como con una serpiente colgando? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso que siempre salen aquí con un asta y con un colgajo ahí? Es Nejustán. Todo el que porta aquí un estandarte con algo colgado que es una cruz horrorosa, una imagen horrorosa, eso es Nejustán. Eso es lo que en el desierto levantó Moisés porque se estaban matando los piquetes de las serpientes. Entonces dice, levántale, hazte una serpiente de bronce y ponla en un palo. Qué interesante lo que hermana, de hecho, eso que me está mencionando lo porta el báculo papal. ¿Ah, sí? El báculo papal está la serpiente de bronce, que ya después vemos como una cruz y la imagen de una persona en esa cruz, pero también viene acompañada de una piña que habla de la glándula pineal. Entonces están los dos símbolos. Lo que está mencionando la escritura de Reyes, capítulo 18, en el verso 4, lo carga el báculo papal. Entonces, por eso dice ahí en Apocalipsis 17, porque ciertamente estamos en tiempos apocalípticos, en tiempo de que la palabra se está revelando a sus ministros, a los que han retornado a la raíz de nuestra fe. Cuando usted retorna a la raíz de su fe, es cuando va a empezar a recibir revelación. Eso se llama dar la vuelta, salir de Babilonia. Allí en Apocalipsis 17 dice, salid de Babilonia porque viene juicio contra la ramera. Pero Babilonia no solamente es una Babilonia literal, es espiritual, es doctrinas, es un montón de cosas. No es nada más la Iglesia Católica, son todas las religiones. Todas las religiones que se han apartado de la raíz de nuestra fe. Todas las iglesias que se han apartado. Pero la esperanza que tenemos los que somos el remanente, que siempre hay un remanente en cada iglesia, en cada congregación. ¿Cuál es la esperanza de ese remanente, hermana Isabel? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes como iglesia de Cristo? La resurrección. Excelente. Esa es nuestra esperanza. Dice, porque el que cree y obedece y retorna a la raíz, dice que aunque muriere, vivirá. Es muy importante que nosotros dejemos todo lo que nos han enseñado a un lado. Porque yo salí de la apostasía, salí de Babilonia hace muchos años. Tanto Babilonia religiosa como Babilonia literal, materialista. Estamos acostumbrados a escuchar muchas enseñanzas, muchos temas, muchos programas. Pero repito, lo que no esté centrado en
su palabra en el Pentateuco, en los 5 libros, en los profetas, en los salmos. Todo lo demás se le llama apostasía. Y no, antes de que venga el Mesías por segunda vez, es necesario que haya una gran apostasía dentro del pueblo de Dios. Por eso dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. Entonces, Miqueas 5:14 también nos dice que alguien también hizo esa labor de destruir los ídolos. ¿Qué dice Miqueas 5:14? Arrancaré de en medio de ti tus aceras y destruiré tus ciudades. En medio de ti, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la iglesia o se está refiriendo a los judíos? ¿A quién se está refiriendo, Miqueas? ¿A quién se está dirigiendo más bien? ¿A los gentiles o a los judíos? Claramente está refiriendo a su pueblo, a los judíos, a los israelitas, a la casa de Judá y a la casa de Israel. No se está refiriendo a nosotros, que nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Éramos gentiles, ahora ya estamos injertados. Entonces, pues sí, pero ¿para qué me interesan a mí los judíos allá? Si ellos son los que son idólatras, yo no. Cuando nosotros estamos haciendo esa división, eso se llama antisemitismo. Ellos están mal, merecen castigo, merecen morir. Nosotros somos la iglesia. Pero Pablo también hablaba al respecto, dice que todos somos uno en el Mesías, y dice también ahí en Gálatas, o en la carta que escribió a los creyentes en Galacia, capítulo 3, a partir del verso 27, dice que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos del Mesías. Ya no importa ser judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos estamos todos son uno solo. Y si son de Cristo, entonces descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios hizo. Entonces, lo que aquí Pablo estaba explicando, en términos muy sencillos, es lo mismo que hemos estado aprendiendo. Me llamó mucho la atención. Todo este mes, ¿verdad? Exactamente, porque no solo los hermanos que vinieron de afuera lo mencionaron reiteradamente, sino que también el Señor adentro nos ha estado hablando de lo mismo, de que no se trata de ellos y nosotros, se trata de que somos parte, a través del Mesías, todos de un mismo pueblo. Dice la Escritura que el Mesías es el principio unificador de todas las cosas. Porque nosotros, todos los gentiles, somos parte del plan profético de Dios. Amén, así es. Por eso es profético. No es que yo ya soy judío, es una profecía para los gentiles. Hay el pueblo de Israel, de la región de allá, nacionalidad de allá, pero nosotros estamos involucrados totalmente en el plan profético de redención de la humanidad completita. Así es. Dejemos de estar haciendo esas separaciones, judíos y gentiles, iglesia y pueblo de Dios. ¿Quién hace esas divisiones? ¿Saben quién las hace? Nuestras concupiscencias, nuestra codicia y nuestra idolatría. Es lo que causa las divisiones, ¿sí? ¿O qué otra puede causar las divisiones? Ahora, importante es, decía Pablo también, y le decía precisamente a Pedro, eso no significa que nosotros nos vamos a convertir al judaísmo, que es otra religión. De hecho, nadie quiere. De hecho, el judaísmo es una religión. Exactamente. Entonces, lo que estamos buscando es salir precisamente de estos de las religiones, exactamente, establecidos por hombres, y guiarnos por lo que dice el Señor. Pablo le decía a Pedro,
esto, ¿de qué sirve que se circunciden si no conocen al Mesías? Entonces, lo que le estaba diciendo era, tienen que circuncidar su corazón porque tienen que aprender a conocer al Mesías, a conocer la palabra, a vivir según lo que la palabra establece, porque lo físico, en este caso, la tradición, no es importante si no tiene una trascendencia espiritual. Y viceversa. Exactamente. Viceversa. Entonces, el punto es, ¿a quién se estaba dirigiendo Miqueas? ¿A un pueblo nada más o a la humanidad? A la humanidad entera. A la humanidad entera. Ese es el punto. Porque dice ahí en Jeremías 17, 1 al 2, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y a los lados de vuestros altares. Lo que acaba de decir mi hermana Isabel, circuncidaos, ya no literalmente el órgano sexual masculino, circuncidaos el corazón, y el corazón no tiene masculino ni femenino. Antes nomás lo tomaban literalmente, nomás los hombres están en la circuncisión. Entonces, ¿dónde quedaban las mujeres? ¿Dónde quedaban? Condenadas, ¿verdad? No tiene nada que ver la circuncisión física para uno que no es israelita. Esa es una tradición rabínica arraigada. A muchos andan diciendo que si te vas a hacer judío, más bien si te vas a volver estudioso de las raíces hebreas, tienes que circuncidarte. Eso es religiosidad. Y ya vimos que el Mesías no vino a crear ninguna nueva religión, ninguna, ni siquiera algo parecido con la palabra cristianismo. Así es. Él no vino a crear ni el cristianismo, ni la religión. Él solamente vino. Ni tampoco quiere religión, quiere tu corazón, quiere circuncidar tu corazón, porque Él lo dijo claramente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso se llama circuncidarse el corazón. Así es, y muchas personas han creído también, hermana, que Pablo, siendo judío, siendo de la tribu de Benjamín, como lo dice la Escritura, se convirtió al cristianismo para empezar a difundir un nuevo mensaje. Por eso también él es rechazado dentro de lo que es el judaísmo. Él es todavía más aborrecido que Yeshua o Jesús, como se le conoce. Es más aborrecido todavía que él, porque siendo un discípulo de Gamaliel, celoso de la palabra, fariseo, abandonó la tradición rabínica y difundió un mensaje erróneo. Es lo que piensa el judaísmo, pero eso mismo está pasando dentro del cristianismo, que ha creído que Pablo se convirtió al cristianismo y por eso hay que seguir y torcer las cartas de Pablo, cuando Pedro nos dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender porque los indoctos, aquellos que no son instruidos bajo la Torah o la instrucción del Señor, que no tienen la palabra revelada por medio del Mesías, no pueden comprender las cartas de Pablo y las terminan torciendo, y es ahí donde nosotros tenemos la comisión, la gran comisión de seguir la instrucción del Mesías, de llevar el camino de la palabra, de hacer discípulos a las naciones por medio de la instrucción, y así tener presente que no somos partícipes ni estamos fomentando una nueva religión, sino más bien hemos retornado a la palabra. La hermana hace rato nos mencionaba el retorno a la raíz hebrea, el retorno a la raíz de nuestra fe, a la pureza de la palabra, Isabel, y que nosotros tenemos que retornar y dejar de lado todas aquellas instrucciones o todas aquellas teología o enseñanza que alguna vez se recibió, para regresar a la pureza de la palabra. Entonces es muy importante que nos basemos solamente en la palabra, porque es lo único que trae vida. Gracias. Así es. Pero fíjese que, ¿por qué tanta oposición a la palabra? ¿Por qué?
sencillamente, desde antes del Mesías, Salomón, a los judíos ya no tenían la palabra, ¿sí? ¿Qué pasó en los primeros años del cristianismo? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Roma? ¿Qué hizo? Quitó la palabra del púlpito. Sí, bueno, de hecho, a partir del siglo I, siglo II, III y IV, empiezan los llamados concilios, de que el concilio de Nicea no fue uno solo, fueron varios concilios que concluyen en el 350 después del Mesías, y esto básicamente lo que hacen es cristianizar doctrinas que ya eran paganas para poder unificar los calendarios de festividades que se llevaban a cabo en Roma con ahora nombres cristianos, entre muchas comillas. Entonces, para evitar que el pueblo se diese cuenta de eso, se establece que la Biblia solo podía ser leída en latín y solo podía ser leída a través de los hombres escogidos por el Señor, que era el clero o los sacerdotes. ¿Y hasta cuándo el pueblo, como ahora, tener acceso a las escrituras? ¿Hasta cuándo? El siglo XVI, con la Reforma Protestante. Con Lutero. Imagínense los años que tiene el cristianismo, protestantismo en tinieblas. Por eso estamos así ahorita. Estamos así, que todo esto yo puedo ver las caras, sorprendidos. ¿De qué me están hablando tantos años, como dice, de estar en las palabras y tengo estos velos? ¿Quién puso ese velo? Satanás. ¿Sabe quién le dieron cómo cambiaron la palabra revelada? ¿A quién le dieron el título de palabra revelada? Al dios Mitra, a Nimrod, que él era el verbo encarnado, y Nimrod es el fundador del imperio babilónico. Y el imperio babilónico, el medo persa, el de Alejandro Magno, griego, el asirio, Egipto, y luego Roma. Y Roma agarró la palabra, cristianizó, paganizó la Biblia, y desde años estamos adorando demonios a través de cosas paganas como el árbol de Navidad, como celebrando la Semana Santa. El tema de ahorita realmente Dios nos lo dio porque es crucial. Ese apego a celebrar la Navidad para adorar a un Dios pagano. Pero si es que yo estoy adorando a Dios, eso es lo que te han metido en la cabeza, que no importa que tú estés ahí en un pesebre con un monito, además piensa que estás adorando a Dios, pues no es cierto, hermano, están adorando demonios. Pero yo sé que no, y entonces ¿por qué lo haces? Porque está ya el corazón inclinado a la idolatría. Dios sabe que estoy adorando a Dios, no es cierto. Dios ve que estás haciendo ahí, estás adorando ídolos. Pero es que es bonito. ¿Y eso qué es bonito? Son culturas paganas para desviarte de la verdad, nada más. Para que sigas atado y con velos, dice, no vas a conocer la verdad. Por eso quitaron la Biblia de los púlpitos desde el primer inicio del cristianismo. ¿Para qué? Para meter doctrinas humanistas de demonios, para que la gente no fuera libre. ¿Libre de quién? Del espíritu de Babilonia, fundado por Nimrod, que sustituyó al verbo encarnado, y así nos llama el dios Mitra, con eso de la palabra, que la confunden. Palabra quiere decir el verbo encarnado, pues ellos se lo dan el título a Nimrod, y no saben quién es Nimrod, pero lo nombra claramente ahí en Judas, ¿verdad? ¿Dónde está? Viene en Génesis 10.
donde nos habla del descendiente de Cus, aquel que traería el espíritu de error, que divulgaría un mensaje erróneo de la palabra para alcanzar a toda la humanidad y llevarla a la perdición. Pero ¿de dónde sacaron toda esos mitología? Es mitología, ¿no? Sacaron de la palabra y les pusieron los títulos de Dios y los pusieron a sus ídolos paganos. De hecho, hermana, en Oseas capítulo 8, lo que está mencionando usted, a partir del verso 11 dice: Efraín multiplicó los altares para pecar, solo para pecar le han servido los altares. Aunque les di las grandezas de mi Torah o de mi instrucción, las recibieron como las de un extraño. O sea, lo que está mencionando ahorita, estoy escuchando un mensaje que a lo mejor no me he expuesto a ese mensaje, a esa palabra, y se me hace como cosa extraña. ¿Así? ¿Por qué? Porque estamos en una condición de oscurantismo. Hablábamos del oscurantismo que alcanzó a la iglesia por apartarse de la palabra y aceptar los concilios de Nicea y los estatutos que cada uno marca ahí, y aceptó mejor eso la iglesia como la verdad y desechó la palabra de Dios, que es lo que mantiene vivo al ser humano. Por eso dice claramente: sal de ahí, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Porque todas las doctrinas del mundo, las religiones salieron de Babilonia. Todas. Por eso insisto, Cristo no vino a formar una religión. No quiere religión. Lo que Él quiere es tu corazón. Y esto marca un estilo de vida, porque estamos como muy encasillados en la idea de que para obedecer al Señor, para vivir en lo que el Señor establece, necesitamos ser de alguna denominación, de alguna religión, de alguna secta, de algún culto, tener un líder. Exactamente, pero realmente lo que nos está enseñando la palabra es que demos un alto, hagamos un alto, preguntemos cuál es la senda, como dice el profeta, y retornemos a ella. Pregunta cuál es el camino, párate donde vas y pregunta de dónde te separaste. Pregunta por las sendas antiguas y retorna. Estabas caminando al sur, ahora ve hacia el norte, hacia Jerusalén. Me recuerda mucho eso, una enseñanza que recibí precisamente a usted cuando recién iniciaba a conocer al Señor, en donde me corrigió una vez, porque hablábamos de que sí, el hombre tenía que dar un giro, y yo recuerdo haber dicho, tiene que dar un giro de 360 grados, y usted me dijo, no, porque entonces vas a terminar en el mismo punto donde iniciaste, y la intención es que el Señor te retorne a sus caminos, dice la palabra. Entonces el giro es un giro de 180 grados, porque cambia de dirección. En ese giro de 180 grados es donde el Señor va quitándote toda impureza si tú cooperas. Si tú regresas a la palabra en ese giro de 180 grados, Él te va limpiando las impurezas, a saber si llegas a su presencia, ¿verdad? Porque todos vamos a pasar por el fuego. Dice que todos vamos a ser probados por el fuego. Todos. Y entonces sigue diciendo aquí en el texto de Números, donde dice de la serpiente, Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de metal y la puso sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la bandera, más bien miraba a la serpiente colgada ahí, a la serpiente de metal, y vivía. Imagínese usted lo que significa eso. ¿Qué es ese? Dice que el bronce, primeramente el asta, esta bandera, ese palo representa un palo, la cruz. Por eso dice que Jesús fue colgado en un madero, en un palo. Eso de la cruz toda estilizada es un invento ya ahora de los tiempos modernos del mismo paganismo. Era un palo así, tosco, horrible. Ahí fue colgado Jesús, en un palo de madera. Eso significa así el asta, ¿verdad? Y luego dice que el bronce dice de bronce. ¿Qué simboliza el bronce?
El bronce representa juicio. La serpiente de bronce está tipificando. ¿A quién estará tipificando la serpiente de bronce? ¿A quién? Si el bronce, la palabra bronce significa juicio, ¿qué está tipificando la serpiente ahí colgada de bronce? ¿A quién está tipificando? ¿Juicio contra quién? Contra la humanidad. Juicio contra la humanidad en la persona de quién? De Yeshua, del Mesías. Imagínense, dice que él tomó mi naturaleza serpentosa, porque todos tenemos la simiente serpentosa en nuestro cuerpo. ¿Dónde se materializó la serpiente? Dice que la serpiente inyectó su veneno en el cuerpo y se materializó en esta sangre y en este cuerpo. Bueno, eso que menciona usted, esto podría explicar perfectamente la escritura de número 6, cuando menciona que nuestro corazón es de continuo al mal. Y habla precisamente de eso, de que en nosotros hay esa simiente, existe esa simiente maligna que constantemente, Pablo después lo llamó concupiscencias de la carne. Y es precisamente eso, el apóstol Pablo hablaba específicamente de que esta es contraria al espíritu, puesto que en nuestra carne, en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad está la tendencia de continua al pecado, al desobedecer lo que Yahweh establece a través de su palabra. Entonces, y el Mesías también. Entonces quiere decir que Salomón, siendo todo un rey ungido, que se manifestó la gloria cuando él inauguró el templo, no controló su naturaleza serpentina. ¿La controló? ¿La dominó? Pregunto, ¿la dominó Salomón esa simiente serpentina en su vida? ¿La dominó el rey Salomón? No la dominó, la serpiente lo dominó a él. Por eso le dio rienda suelta a su concupiscencia, a su codicia y a la idolatría. Por eso el Señor dice en su Torah, hermana, en la instrucción, que no te unas a yugo desigual, a un pensamiento contrario al tuyo, porque terminarás haciendo lo mismo que Salomón. Salomón estuvo casándose y teniendo concubinas de diferentes extranjeras, ¿sí? Y las extranjeras tenían ídolos. Claro. Y terminó adorando a los ídolos de sus esposas y de sus concubinas. Ya dijimos que 3 puntos que tenemos que estar vigilando todo hombre y toda mujer de Dios. Nuestras concupiscencias, codicia, idolatría. Ahora, son inherentes a ti, a mí, a cualquier ser humano. Sí, perdón, mencionaba Connie algo muy importante hace un momento, pastora, cuando hablaba de que debíamos estar con personas del mismo pensamiento. Y ahí me gustaría hacer un paréntesis importante, porque no se trata de que todos veamos de la misma manera la escritura. A lo que se refiere es de que estemos en el Espíritu, unidos al Espíritu Santo, correcto. Exactamente, y que estemos en la constante búsqueda del estudio de la palabra, porque ciertamente dice, y escrito está, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es porque a cada uno de nosotros el Señor revela distintas cosas y da conocimiento e inteligencia para aplicarlas según su tiempo. Entonces, eso es muy importante, porque se presta dentro de la misma escritura para malas interpretaciones. Él no te dice que todos deben pensar lo mismo, pero que sí deben estar en ese espíritu, unidos al Espíritu Santo, constantemente en la búsqueda de la verdad a través de la palabra. ¿Y por qué es así? Porque la palabra dice que es inspirada por Dios, toda la palabra. Amén. Si yo tengo la palabra aquí y la estoy viendo así como está traducida ahora,
y yo la creo, no me voy a poner a rebatir que esto sí, esto no, que esto me gusta, que esto no. Toda la palabra Génesis, Apocalipsis es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para volver a instruir en justicia. Porque el ser humano siempre tiende a irse así, pero constantemente nos está instruyendo en justicia. Entonces ya tengo aquí la palabra escrita, pero si no tengo el espíritu regenerado dentro de mí, Amén. el espíritu vivificante, ¿cómo voy a comprender si la palabra es espiritual? Si yo no tengo mi espíritu regenerado que se conecte con el Espíritu Santo, entonces ¿con qué órgano de mi vida, de mi cuerpo, voy a interpretar la palabra? Con mi mente. A eso se llama apostasía. Que hay muchos que se paran a enseñar y están interpretando la Biblia de manera intelectual. Eso es muy peligroso. Yo no puedo enseñar aquí la palabra desde mis propios razonamientos, desde mi propia perspectiva, desde mi propia interpretación, porque eso se llama humanismo. Y si lo hacen desde siempre lo han hecho, pues a eso se llama apostasía. Hermana, de alguna manera funciona como cuando el bebé se está gestando dentro del vientre de la mamá y está conectado por un cordón umbilical, por el cual recibe los nutrimientos, recibe la alimentación que requiere para seguir desarrollándose. Y ayer el pastor Morgan basó su enseñanza en el libro de Corintios, capítulo 3, donde habla precisamente de eso, de que como niños tenemos que recibir la instrucción y el niño no puede decidir qué comer y qué no comer. Por eso dice que nosotros, como dice, anhelen como niños recién nacidos la palabra que es leche espiritual no adulterada. Pero yo, para no decir más feo, decimos error, si yo peco, puesto los ojos en Jesús y Él me restaura. Amén. Arrepentirse, creer en Él, mirar hacia el norte. Si yo no tengo mi espíritu regenerado que se conecte con el Espíritu Santo, entonces ¿con qué órgano de mi vida, de mi cuerpo, voy a interpretar la palabra? Con mi mente. A eso se llama apostasía. Sino que también el Señor adentro nos ha estado hablando de lo mismo, de que no se trata de ellos y nosotros, se trata de que somos parte a través del Mesías, todos de un mismo pueblo. Dice la Escritura que el Mesías es el principio unificador de todas las cosas. Porque nosotros, todos los gentiles, somos parte del plan profético de Dios. Amén, así es. Por eso es profético. No es que yo ya soy judío, es una profecía para los gentiles. Hay el pueblo de Israel, de la región de allá, nacionalidad de allá,
pero nosotros estamos involucrados totalmente en el plan profético de redención de la humanidad completita. Así es. Dejemos de estar haciendo esas separaciones, judíos y gentiles, iglesia y pueblo de Dios. ¿Quién hace esas divisiones? ¿Saben quién las hace? Nuestras concupiscencias, nuestra codicia y nuestra idolatría. Es lo que causa las divisiones, ¿sí? ¿O qué otra puede causar las divisiones? Ahora, importante es, decía Pablo también y le decía precisamente a Pedro, eso no significa que nosotros nos vamos a convertir al judaísmo, que es otra religión. De hecho, nadie quiere... De hecho, el judaísmo es una religión. Exactamente, entonces lo que estamos buscando es salir precisamente de estos de las religiones. Exactamente, establecidos por hombres y guiarnos por lo que dice el Señor. Pablo le decía a Pedro, ¿de qué sirve que se circunciden si no conocen al Mesías? Entonces, lo que le estaba diciendo era, tienen que circuncidar su corazón porque tienen que aprender a conocer al Mesías, a conocer la palabra, a vivir según lo que la palabra establece, porque lo físico, en este caso, la tradición, no es importante si no tiene una trascendencia espiritual. Y viceversa. Exactamente. Y viceversa. Entonces, el punto es, ¿a quién se estaba dirigiendo Miqueas? ¿A un pueblo nada más o a la humanidad? A la humanidad entera. A la humanidad entera. Ese es el punto. Porque dice ahí en Jeremías 17, 1 al 2, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y a los lados de vuestros altares. Lo que acaba de decir mi hermana Isabel, circuncidaos. Ya no literalmente el órgano sexual masculino, circuncidaos el corazón. Y el corazón no tiene masculino ni femenino. Antes nomás lo tomaban literalmente, nomás los hombres están en la circuncisión. Entonces, ¿dónde quedaban las mujeres? ¿Dónde quedaban? Condenadas, ¿verdad? No tiene nada que ver la circuncisión física para uno que no es israelita. Esa es una tradición rabínica arraigada. A muchos andan diciendo que si te vas a hacer judío, más bien si te vas a volver estudioso de las raíces hebreas, tienes que circuncidarte. Eso es religiosidad. Y ya vimos que el Mesías no vino a crear ninguna nueva religión, ninguna, ni siquiera algo parecido con la palabra cristianismo. Así es. Él no vino a crear ni el cristianismo, ni la religión. Él solamente vino, ni tampoco quiere religión, quiere tu corazón, quiere circuncidar tu corazón, porque Él lo dijo claramente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso se llama circuncidarse el corazón. Así es, y muchas personas han creído también, hermana, que Pablo, siendo judío, siendo de la tribu de Benjamín, como lo dice la Escritura, se convirtió al cristianismo para empezar a difundir un nuevo mensaje. Por eso también él es rechazado dentro de lo que es el judaísmo. Él es todavía más aborrecido que Yeshua o Jesús, como se le conoce. Es más aborrecido todavía que él, porque siendo un discípulo de Gamaliel, celoso de la palabra, fariseo, abandonó la tradición rabínica y difundió un mensaje erróneo. Es lo que piensa el judaísmo, pero eso mismo está pasando dentro del cristianismo, que ha creído que Pablo se convirtió al cristianismo y por eso hay que seguir y torcer las cartas de Pablo, cuando Pedro nos dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender porque los indoctos, aquellos que no son instruidos bajo la Torah o la instrucción del Señor, revelación, que no tienen
tienen la palabra revelada por medio del Mesías no pueden comprender las cartas de Pablo y las terminan torciendo, y es ahí donde nosotros tenemos la comisión, la gran comisión de seguir la instrucción del Mesías, de llevar el camino de la palabra, de hacer discípulos a las naciones por medio de la instrucción, y así tener presente que no somos partícipes ni estamos fomentando una nueva religión, sino más bien hemos retornado a la palabra. La hermana hace rato nos mencionaba el retorno a la raíz hebrea, el retorno a la raíz de nuestra fe, a la pureza de la palabra, Isabel, y que nosotros tenemos que retornar y dejar de lado todas aquellas instrucciones o todas aquellas teología o enseñanza que alguna vez se recibió, para regresar a la pureza de la palabra. Entonces es muy importante que nos basemos solamente en la palabra, porque es lo único que trae vida. Gracias. Así es. Pero fíjese que, ¿por qué tanta oposición a la palabra? ¿Por qué? Sencillamente, desde antes del Mesías, Salomón, a los judíos ya no tenían la palabra, ¿sí? ¿Qué pasó en los primeros años del cristianismo? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Roma? ¿Qué hizo? Quitó la palabra del púlpito. Sí, bueno, de hecho, a partir del siglo I, siglo II, III y IV, empiezan los llamados concilios, de que el concilio de Nicea no fue uno solo, fueron varios concilios que concluyen en el 350 después del Mesías, y esto básicamente lo que hacen es cristianizar doctrinas que ya eran paganas para poder unificar los calendarios de festividades que se llevaban a cabo en Roma con ahora nombres cristianos, entre muchas comillas. Entonces, para evitar que el pueblo se diese cuenta de eso, se establece que la Biblia solo podía ser leída en latín y solo podía ser leída a través de los hombres escogidos por el Señor, que era el clero o los sacerdotes. ¿Y hasta cuándo pudo el pueblo, como ahora, tener acceso a las escrituras? ¿Hasta cuándo? El siglo XVI, con la Reforma Protestante. ¿Con Lutero? Con Lutero. Imagínense los años que tiene el cristianismo, protestantismo en tinieblas. Por eso estamos así ahorita. Estamos así, que todo esto yo puedo ver las caras, sorprendidos. ¿De qué me están hablando tantos años, como dice, de estar en las palabras y tengo estos velos? ¿Quién puso ese velo? Satanás. ¿Sabe quién le dieron cómo cambiaron la palabra revelada? ¿A quién le dieron el título de palabra revelada? Al dios Mitra, a Nimrod, que él era el verbo encarnado, y Nimrod es el fundador del imperio babilónico. Y el imperio babilónico, el medio persa, el de Alejandro Magno, griego, el asirio, Egipto, y luego Roma. Y Roma agarró la palabra, cristianizó, paganizó la Biblia, y desde años estamos adorando demonios a través de cosas paganas, como el árbol de Navidad, como celebrando la Semana Santa. El tema de ahorita realmente Dios no lo dio, porque es crucial. Ese apego a celebrar la Navidad para adorar a un Dios pagano. Pero si es que yo estoy adorando a Dios, eso es lo que te han metido en la cabeza, que no importa que tú estés ahí en un pesebre con un monito, además piensa que estás adorando a Dios, pues no es cierto, hermano, están adorando demonios. Pero yo sé que no, y entonces ¿por qué lo haces? Porque está ya el corazón inclinado a la idolatría.
Dios sabe que estoy adorando a Dios. No es cierto. Dios ve que estás haciendo ahí. Estás adorando ídolos. Pero es que es bonito. ¿Y eso qué es bonito? Son culturas paganas para desviarte de la verdad, nada más. Para que sigas atado y con velos, dice, no vas a conocer la verdad. Por eso quitaron la Biblia de los púlpitos desde el primer inicio del cristianismo. ¿Para qué? Para meter doctrinas humanistas de demonios. Para que la gente no fuera libre. ¿Libre de quién? Del espíritu de Babilonia, fundado por Nimrod, que sustituyó al Verbo encarnado, y así nos llama el dios Mitra. Con eso de la palabra, que la confunden, palabra quiere decir el Verbo encarnado. Pues ellos se lo dan el título a Nimrod, y no saben quién es Nimrod. Pero lo nombra claramente ahí en Judas, ¿verdad? ¿Dónde está? Viene en Génesis 10, donde nos habla del descendiente de Cus, aquel que traería el espíritu de error, que divulgaría un mensaje erróneo de la palabra para alcanzar a toda la humanidad y llevarla a la perdición. Pero ¿de dónde sacaron toda esos mitología? Es mitología, ¿no? Sacaron de la palabra y les pusieron los títulos de Dios y los pusieron a sus ídolos paganos. De hecho, hermana, en Oseas capítulo 8, lo que está mencionando usted, a partir del verso 11 dice: Efraín multiplicó los altares para pecar, solo para pecar le han servido los altares. Aunque les di las grandezas de mi Torá o de mi instrucción, las recibieron como las de un extraño. O sea, lo que está mencionando ahorita, estoy escuchando un mensaje que a lo mejor no me he expuesto a ese mensaje, a esa palabra, y se me hace como cosa extraña. ¿Así? ¿Por qué? Porque estamos en una condición de oscurantismo. Hablábamos del oscurantismo que alcanzó a la iglesia por apartarse de la palabra y aceptar los concilios de Nicea y los estatutos que cada uno marca ahí, y aceptó mejor eso la iglesia como la verdad y desechó la palabra de Dios, que es lo que mantiene vivo al ser humano. Por eso dice claramente: sal de ahí, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Porque todas las doctrinas del mundo, las religiones, salieron de Babilonia. Todas. Por eso insisto, Cristo no vino a formar una religión. No quiere religión. Lo que Él quiere es tu corazón. Y esto marca un estilo de vida, porque estamos como muy encasillados en la idea de que para obedecer al Señor, para vivir en lo que el Señor establece, necesitamos ser de alguna denominación, de alguna religión, de alguna secta, de algún culto, de algún... Tener un líder. Exactamente, pero realmente lo que nos está enseñando la palabra es que demos un alto, hagamos un alto, preguntemos cuál es la senda, como dice el profeta, y retornemos a ella. Pregunta cuál es el camino. Párate donde vas y pregunta de dónde te separaste. Pregunta por las sendas antiguas y retorna. Estabas caminando al sur, ahora ve hacia el norte, hacia Jerusalén. Me recuerda mucho eso, una enseñanza que recibí precisamente a usted cuando recién iniciaba a conocer al Señor, en donde me corrigió una vez, porque hablábamos de que sí, el hombre tenía que dar un giro, y yo recuerdo haber dicho, tiene que dar un giro de 360 grados, y usted me dijo, no, porque entonces vas a terminar en el mismo punto donde iniciaste, y la intención es que el Señor te retorne a sus caminos, dice la palabra. Entonces el giro es un giro de 180 grados, porque cambia de dirección. En ese giro de 180 grados es donde el Señor va quitándote toda impureza si tú cooperas. Si tú regresas a la palabra en ese giro de 180 grados, Él te va limpiando las impurezas, a saber si llegas a su presencia, ¿verdad? Porque todos vamos a pasar por el fuego. Dice que todos vamos a ser probados por el fuego. Todos. Y entonces sigue diciendo aquí,
el texto de Números donde dice de la serpiente. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de metal y la puso sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la bandera, más bien miraba a la serpiente colgada ahí, a la serpiente de metal, y vivía. Imagínese usted lo que significa eso. ¿Qué es ese? Dice que el bronce, primeramente el asta, esta bandera, ese palo representa un palo, la cruz. Por eso dice que Jesús fue colgado en un madero, en un palo. Eso de la cruz toda estilizada es un invento ya ahora de los tiempos modernos del mismo paganismo. Era un palo así, tosco, horrible. Ahí fue colgado Jesús, en un palo de madera. Eso significa así el asta, ¿verdad? Y luego dice que el bronce dice de bronce. ¿Qué simboliza el bronce? El bronce representa juicio. La serpiente de bronce está tipificando. ¿A quién estará tipificando la serpiente de bronce? ¿A quién? Si el bronce, la palabra bronce significa juicio, ¿qué está tipificando la serpiente ahí colgada de bronce? ¿A quién está tipificando? ¿Juicio contra quién? Contra la humanidad. Juicio contra la humanidad en la persona de quién? De Yeshua, del Mesías. Imagínense, dice que él tomó mi naturaleza serpentosa, porque todos tenemos la simiente serpentosa en nuestro cuerpo. ¿Dónde se materializó la serpiente? Dice que la serpiente inyectó su veneno en el cuerpo y se materializó en esta sangre y en este cuerpo. Bueno, eso que menciona usted, esto podría explicar perfectamente la escritura de Números 6, cuando menciona que nuestro corazón es de continuo al mal. Y habla precisamente de eso, de que nosotros hay esa simiente, existe esa simiente maligna que constantemente, Pablo después lo llamó concupiscencias de la carne. Y es precisamente eso, el apóstol Pablo hablaba específicamente de que esta es contraria al espíritu, puesto que en nuestra carne, en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad está la tendencia de continua al pecado, al desobedecer lo que Yahweh establece a través de su palabra. Entonces, y el Mesías también. Entonces quiere decir que Salomón, siendo todo un rey ungido, que se manifestó la gloria cuando él inauguró el templo, no controló su naturaleza serpentina. ¿La controló? ¿La dominó? Pregunto, ¿la dominó Salomón esa simiente serpentina en su vida? ¿La dominó el rey Salomón? No la dominó, la serpiente lo dominó a él. Por eso le dio rienda suelta a su concupiscencia, a su codicia y a la idolatría. Por eso el Señor dice en su Torah, hermana, en la instrucción, que no te unas a yugo desigual, a un pensamiento contrario al tuyo, porque terminarás haciendo lo mismo que Salomón. Salomón estuvo casándose y teniendo concubinas de diferentes extranjeras, ¿sí? Y las extranjeras tenían ídolos. Claro. Y terminó adorando a los ídolos de sus esposas y de sus concubinas. Ya dijimos que 3 puntos que tenemos que estar vigilando todo hombre y toda mujer de Dios. Nuestras concupiscencias, codicia, idolatría. Ahora, son inherentes a ti, a mí, a cualquier ser humano. Sí, perdón, mencionaba Connie algo muy importante hace un momento, pastora, cuando hablaba de que debíamos estar con personas del mismo pensamiento. Y ahí me gustaría hacer un paréntesis importante, porque no se trata de que todos
veamos de la misma manera la Escritura. A lo que se refiere es de que estemos en el Espíritu, unidos al Espíritu Santo, exactamente, y que estemos en la constante búsqueda del estudio de la palabra, porque ciertamente dice, y escrito está, que en parte conocemos y en parte profetizamos, y es porque a cada uno de nosotros el Señor revela distintas cosas y da conocimiento e inteligencia para aplicarlas según su tiempo. Entonces, eso es muy importante porque se presta dentro de la misma Escritura para malas interpretaciones. Él no te dice que todos deben pensar lo mismo, pero que sí deben estar en ese espíritu, unidos al Espíritu Santo, constantemente en la búsqueda de la verdad a través de la palabra. ¿Y por qué es así? Porque la palabra dice que es inspirada por Dios, toda la palabra. Amén. Si yo tengo la palabra aquí y la estoy viendo así como está traducida ahora, y yo la creo, no me voy a poner a rebatir que esto sí, esto no, que esto me gusta, que esto no. Toda la palabra, Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para volver a instruir en justicia. Porque el ser humano siempre tiende a irse así, pero constantemente nos está instruyendo en justicia. Entonces ya tengo aquí la palabra escrita, pero si no tengo el espíritu regenerado dentro de mí, amén, el espíritu vivificante, ¿cómo voy a comprender si la palabra es espiritual? Si yo no tengo mi espíritu regenerado que se conecte con el Espíritu Santo, entonces ¿con qué órgano de mi vida, de mi cuerpo, voy a interpretar la palabra? Con mi mente. A eso se llama apostasía. Que hay muchos que se paran a enseñar y están interpretando la Biblia de manera intelectual. Eso es muy peligroso. Yo no puedo enseñar aquí la palabra desde mis propios razonamientos, desde mi propia perspectiva, desde mi propia interpretación, porque eso se llama humanismo. Y si lo hacen desde siempre lo han hecho, pues a eso se llama apostasía. Hermana, de alguna manera funciona como cuando el bebé se está gestando dentro del vientre de la mamá y está conectado por un cordón umbilical, por el cual recibe los nutrimientos, recibe la alimentación que requiere para seguir desarrollándose. Y ayer el pastor Morgan basó su enseñanza en el libro de Corintios, capítulo 3, donde habla precisamente de eso, de que como niños tenemos que recibir la instrucción y el niño no puede decidir qué comer y qué no comer. Por eso dice que nosotros, como dice, anhelen como niños recién nacidos la palabra que es leche espiritual no adulterada. ¿Por qué hay tanto, más bien indiferencia en la iglesia al discipulado? ¿Por qué la gente le choca esa palabra discipulado? Y quieren forzosamente que tengamos un programa, un plan, un estudio sistemático. Eso es teología, eso se llama humanismo. La palabra se debe de permitirle a Dios que la palabra nos hable, porque la palabra se interpreta pero solamente cuando yo personalmente voy a tomar el maná para, como niño espiritual recién nacido, yo empiece a crecer en conocimiento, en cambiar, en madurar y en dar fruto. Eso es todo. Si yo no estoy conociendo, si yo no estoy cambiando, si yo no estoy madurando, es porque estoy tomando doctrina de hombres. Y estoy acostumbrado a que me digan, vas a comer esto
Porque a un niño chiquito no se le da opción. La mamá sabe lo que necesita. Pero nos comportamos como niños en el cristianismo y queremos que nos digan, es que el pastor me tiene que decir que es bueno y que es malo. Si el pastor me dice que es bueno poner árbol de Navidad, yo encantado lo pongo. Pues usted es un tonto, porque usted está creyendo a un hombre lo que le dice un hombre, no está creyendo en la Biblia. Amén. Y no es culpa del pastor que le esté enseñando eso, es de usted, porque usted no está alimentándose directamente del maná, sino que está recibiendo enseñanzas de hombre, porque lo que yo estoy enseñando aquí, ¿acaso usted me va a creer a mí? No tiene por qué creerme a mí. Y si me cree a mí, entonces ese ya se metió en un grave problema. Algo que mencionó ahorita y lo dijo también Pablo, hermana, en Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación de un mejor conocimiento de Él. ¿Qué nos falta? Que nosotros nos apeguemos a la palabra, vayamos a ella y hagamos como los de Berea, escudriñemos la Escritura, porque en ella está la vida. Esto mismo dijo Yeshua. Entonces, la mayoría no quiere ir a la Escritura, hermana, y se conforma con lo que un ministro, un predicador, un orador, un exponente de la palabra se para en un púlpito, da un mensaje y lo asimila a la persona, lo acepta a la persona. Pero ¿cómo vas a aceptar algo que ni siquiera te consta si es verdad? Si ni siquiera sabes si lo que está diciendo esa persona realmente es palabra de Dios. Así es. Entonces te conviertes en un oidor de la palabra y por ende te quedas en oidor y jamás hay cambio en tu vida, porque no estás recibiendo el alimento puro. Pero cuando estamos acostumbrados o habituados a estudiar la palabra de Dios, ya no va a ser tan fácil que te engañe cualquier persona, porque en el momento en que se para delante tuyo una persona a decir palabra de Dios, y en ese momento estás escuchando lo que esta persona está diciendo, el Espíritu Santo que se mueve en el entorno te va a convencer de lo que esa persona está diciendo, porque te va a llevar a, identificas, está hablando Efesios 1, está mencionando Gálatas, está mencionando esto, y lo está mencionando de la manera correcta, como está escrita. Pero si no tienes escritura dentro de ti, porque no estás habituado a estudiar, y la persona está hablando a lo mejor de su propio corazón, como dice el Señor, entonces puedes identificar, si tú estás estudiando vas a identificar, no, lo que está diciendo es un mensaje bonito, que le va a gustar a la mayoría, me hace sentir bien, pero no es palabra de Dios, yo no la acepto. Pero si no estoy estudiando, el mensaje suena bonito, me va a alimentar las concupiscencias que dice la hermana. Lo que Dios quiere destruir de mí porque me corrompe, viene un predicador, escucho eso, me agrada, porque es lo que yo también quiero y necesito que alguien más lo apoye. Entonces a eso me abrazo, a eso me apego y me quedo con eso y desecho la verdad. Y eso es muy peligroso, hermanos, muy peligroso, porque después dice Dios que si después de haber conocido la verdad tú la apartas de tu vida, entonces Él te entrega una mente reprobada para que creas la mentira, el engaño como verdad, y entonces te pierdas. Y entonces hagas lo que no conviene. Y por eso ahorita hay mucha comezón por oír. La gente se está moviendo de iglesias, van aquí, van allá, escuchan acá, escuchan allá, escuchan mucho por internet, escuchan muchos temas, muchas enseñanzas, todos lo están escuchando, pero se están perdiendo de enfoque, porque donde debemos de buscar primeramente, no les digo que no investiguen, pero primero, aquí está la primera mención de todo lo que tú quieres aprender. Si andas buscando antes de buscar aquí, por eso se llama la apostasía, mucha comezón de oír, y entonces cada quien se queda en el lugar donde le hablan bonito, donde la Biblia se adapta a su propia manera de vivir, donde se adapte la vida a tus concupiscencias, a tu codicia y a tu idolatría. Por eso hay lugares que necesita un discípulo tener oído ungido. Entonces dice que la serpiente de bronce es un tipo
del Mesías, quien fue crucificado en la semejanza, nada más semejanza de pecado, porque Él fue nuestro reemplazo, nuestro sustituto, para que yo ahora, Él ya por gracia me salvó. Ahora yo, cuando me muerda la serpiente, inmediatamente me volteo. Me mordió y yo estaba viendo al sur. Me mordió la serpiente, me regreso, volteo al norte, puesto los ojos en Jesús. Entonces Él inmediatamente me quita el veneno, me quita de pecar. En aquel tiempo literalmente dicen que los picaba la víbora y ellos veían el asta y inmediatamente surgía de antídoto. Sí, voy caminando aquí en este mundo, hay muchas serpientes, me pican por donde quiera, me quieren desestabilizar, son los dardos que vienen contra mí, tengo mi armadura, pero aún así me pasa un dardo. ¿Y qué hago? ¿Me caigo? No, me levanto y veo a Jesús. Amén. Entonces, eso simboliza. Nomás tengo que mirarlo a Él, creer en Él. ¿Y para qué? ¿Por qué tengo que mirar a Él, voltearme a Él, creer en Él? ¿Por qué? Vamos a Juan. Juan 3. Juan 3, 14, 15. ¿Se acuerdan que Jesús vino a predicar, a enseñar el Evangelio? No, porque los Evangelios cuando Cristo vino no estaban escritos. Él hablaba de la Torá, que después se corroboró en los Evangelios. Él nunca habló porque no estaba escrito en ningún evangelio. Eso que dices es muy importante porque, por ejemplo, hoy alguien me hacía esa pregunta. Me decía, ¿debemos creer el Evangelio, el Nuevo Testamento, o debemos creer el Antiguo Testamento? Y resulta que el Mesías, Yeshua, enseñaba Torá, profetas, salmos, porque era lo que conocían. El Nuevo Testamento, que es el testimonio de lo que el Mesías hizo, cumplido de esa otra parte, aparece entre 60 y 70 años después del Mesías, cuando los apóstoles hacen los escritos correspondientes y en conjunto con las cartas de Pablo y las de Juan y las de cartas doctrinales de Pedro, Juan. Entonces eso es muy importante porque nos lleva a entender que la Escritura es una unidad y que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento conforman un solo libro y que ninguna parte se contradice con otra. Por eso lo dice exactamente. Y que los principios, que si bien es cierto ya no físicamente, literalmente siguen vigentes aún para edificación de nosotros como iglesia. Y que es importante que para también no cometer errores, conozcamos de dónde venimos y cuál es nuestra identidad. Pero recordemos que errores siempre vamos a cometer. Eso sí. Porque perfectos no somos. Pero yo, para no decir más feo, decimos error. Si yo peco, puesto los ojos en Jesús y Él me restaura. Amén. Arrepentirse, creer en Él, mirar hacia el norte. Porque Él fue mi sustituto para obtener la vida eterna. O sea que si yo no paso por el altar de bronce, si yo no paso a través de la cruz, si no me uno al Mesías en su muerte y en su resurrección, hablando espiritualmente, si yo no estoy dispuesta a morir como Cristo lo hizo por mí, no voy a obtener la vida eterna. Ahora si vamos a Juan 3, 14 al 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pero ¿qué significa eso de vida eterna?
¿Qué significa eso que está diciendo aquí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo este capítulo 14, todo este capítulo 3 de Juan, nos habla de la regeneración. Regeneración. Porque solamente la regeneración nos introduce a la vida divina. La regeneración. Amén. No estoy hablando de restauración. Una cosa es la regeneración y otra cosa es la restauración. Dios en su regeneración, cuando yo nomás creo en Él, no me tengo que arrepentir, creo en Él, inmediatamente soy trasladada de las tinieblas a la luz. Ahí recibí la vida divina, recibí su Espíritu Santo, me sacó de las tinieblas a su luz. Amén. Ahora sí, tengo que hacer en mi vida actos, obras dignas de arrepentimiento. Amén. Ahora sí. Si yo pienso que voy a nacer de nuevo porque ya hablo en lenguas, porque ya predico muy bonito, no, toda persona antes de recibir a Cristo, que se ha unido, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Porque para llegar a ser salvo yo necesito tener la vida divina dentro de mí, que me conecta mi espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, adquiere la vida y inmediatamente me pone en contacto con el Espíritu de Dios para poder obedecer por gracia a su palabra. Pero hay gente que piensa que es nacido de nuevo y sigue en la misma actitud. No. Nacer de nuevo significa que has dejado las tinieblas y que ahora estás haciendo una vida totalmente diferente. Dice, obras dignas de arrepentimiento, no obras de la carne, porque ahora yo me dejo gobernar por el Espíritu de Dios que mora en mí. Si es que el Espíritu de Cristo está en ti. Si todavía tú dices que eres nacido de nuevo y estás caminando siempre al sur, al sur, al sur, no has cambiado tu conducta porque no has mirado a Cristo en la cruz. Si miras a Cristo en la cruz, tienes que darte por muerto tú. Por muerto. Muerto. Pero queremos seguir estando vivos. Esa es nuestra lucha. Por eso el apóstol Pablo decía, es que ¿por qué hago lo que no quiero? Si lo que quiero no lo hago. Todos tenemos una lucha interna. ¿Con quién es esa lucha? Con la serpiente que está en mi cuerpo. Tengo una ley que siempre me quiere arrastrar al pecado. Esa es la ley que abolió el Mesías en la cruz. Él abolió la ley del pecado y de la muerte cuando Él se dejó morir. Cuando el Padre hizo juicio sobre Él. Él ahí anuló la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora tengo la ley de vida. Hay dos leyes en mi cuerpo. La ley del pecado y la ley de vida. Así es. Que es espiritual. ¿A quién le voy a hacer caso ahora? ¿A quién? Pues al Señor, a la palabra. Hermana, mencionó una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Por lo que menciona el verso 15 de Juan 3.
Y la respuesta está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ahorita lo que está mencionando, hermana, de recibir la salvación y ahora virar a un sentido opuesto para caminar, estaba reflexionando en lo que estaba escuchando, y es como cuando un preso recibe un salvoconducto para que su vida en el exterior sea diferente de como la llevaba antes de entrar a prisión. Entonces, una vez que recibe ese salvoconducto, el preso, el reo, para salir en libertad, observan su conducta. Claro. Entonces, la conducta del reo, al salir en libertad, tiene que cambiar. Ya no puede hacer lo que comúnmente hacía, que lo llevó a estar preso. Entonces, esa ayuda la tenemos por medio de la gracia, como nos lo enseñaba el hermano Richard, que era capacitarnos por medio del Espíritu Santo, que el Señor nos capacita para llevar una vida diferente a la que acostumbrábamos llevar antes de conocer que necesitábamos la salvación. Pero siempre que estés tú puesto los ojos en Jesús. Así es. Ahí no opera la gracia. Si yo no tengo la vista puestos en Jesús, mis ojos puestos en el Mesías, la gracia no va a operar. Porque si tú vas caminando al sur, allá no está el Mesías está al norte. De eso se trata, ser un discípulo, no un cristiano, porque todos nos decimos cristianos. Entonces, si yo como ya me bauticé, ya creí en el Mesías, ya soy salvo, si sigo yo mirando al sur, estoy adorando la serpiente de bronce. Estoy viviendo bajo mis propias normas, siguiendo a Cristo bajo mis propios pensamientos, mas no estoy haciendo un verdadero arrepentimiento, porque eso es lo que vino a predicar el Mesías. Y dice Romanos capítulo 8. Ahora pues, hermanos, porque tenemos ahora la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida fue la que puso fin a la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y si yo tengo la ley de vida ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en el Mesías, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Eso es muy grande, hermanos. Eso es el verdadero arrepentimiento, esa es el verdadero nacimiento, nacer de nuevo, y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que sin el nuevo nacimiento, cuando Nicodemo estaba ahí buscando que le dijera al Mesías que cómo le hacía para entrar al reino de los cielos, Nicodemo tenía absolutamente toda la palabra. Él era un hacedor de la palabra, pero no tenía su espíritu regenerado porque él todavía tenía dudas si el Mesías era, si Cristo cuando él lo conoció era el Mesías o no. A Nicodemo, ¿qué le faltaba? Reconocer que él tenía que poner fin a la naturaleza de la serpiente. Aunque él no estaba pecando según él, pero todo hombre excepto uno no tenía el pecado de la serpiente. Y sigue diciendo el 3 de Romanos, porque la ley, por lo que la ley no pudo hacer. Nicodemo era un hacedor de la ley, hermanos. Era un verdadero erudito. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó
el pecado en la carne. Y cuando dicen que Cristo puso fin a la ley, ya no hay ley. Ya no hay ley, ya no hay Torah, ya no hay ley, se acabó, puso fin a la ley del pecado. Que hay dos leyes, la ley del pecado y de la muerte y la ley de vida. Carmen está mencionando sur y norte. Y norte, en la escritura nos habla que del norte está el trono de Dios. Y ahorita estamos escuchando la palabra que dice que por cuanto la ley o la instrucción del Señor no podía en la carne, que somos nosotros o todo ser humano, por eso tenía que enviar al ayudador. Y es como algo práctico así. Está la persona, el ayudador, quiere ir la persona hacia el sur y llega el espíritu y le dice, no, es para acá. Exactamente. Y quiere volver la persona hacia el sur, pero dice el espíritu, no, es hacia acá. Entonces, esa es la lucha que Pablo está mencionando, donde uno, como persona, quiere seguir en el sur. Pero el Señor envía el Espíritu por medio de la palabra y nos impulsa, exactamente, y nos impulsa a ir a la dirección correcta donde tenemos que caminar. Ahora, esto me llama mucho la atención que el Señor las haya llevado a Romanos 8, porque esto es uno de los grandes problemas que existen en la actualidad dentro de la fe. Muchos creen que esto, a la ley a la que aquí se refiere es a la instrucción por parte del Señor, de que desechamos totalmente la Torah. Y está hablando exclusivamente, o está haciendo alusión aquí a la ley del pecado, a lo que hacemos con nuestras obras. Y eso me recuerda a un ejemplo que un día alguien muy sabio en una clase nos dio. Bueno, sabio en su propia sabiduría. Esto, sí. Nos dio la clase y estábamos estudiando precisamente el libro de Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 3. Y al 4, perdón, y hablábamos de imaginar la Torah, la instrucción, en general toda la escritura, como un reglamento. Imaginemos que estamos manejando en el carro que nos guste, en una autopista de paga, y cada cierto tramo hay policías, agentes de tránsito que están revisando que se cumpla ese reglamento. Esos agentes son el Espíritu Santo, que nos convence a nosotros, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye y que nos muestra el camino a seguir, ese ayudador que decía el Mesías. Entonces uno va en ese cochecito muy bonito, va manejando. ¿Y qué pasa cuando esa persona está sujeta al reglamento? Dice Romanos 6, precisamente dice, pues ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que han muerto el pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Entonces estas personas van en esa autopista manejando, haciendo caso de las señales, haciendo caso de los semáforos, respetando los límites de velocidad, y entonces la ley en ellos, o el reglamento de tránsito, no se convierte en una carga gravosa por cuanto se mueven con libertad dentro de los límites. Pero ¿qué pasa con esta persona que lleva su carro y esto no le interesa? Simplemente se va, pasa los límites de velocidad, se pasa los semáforos, no respeta el reglamento. Probablemente esto sucederán dos cosas: o ocasionará un accidente en el cual va a salir también perjudicado, o tendrá que y a la vez es una sanción por una decisión, o tendrá que asumir las consecuencias cuando ese ayudador, ese que nos instruye, que nos redarguye, que nos muestra, que en este caso hacen las veces de agentes de tránsito, dicen, has infringido este reglamento, entonces hay una consecuencia para él. Así es, la ley de la siembra y cosecha. Sigue diciendo aquí el versículo 4 de Romanos 8. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A la ley del Espíritu, dice. Porque los que son según la carne
ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Y Gálatas 5, 16, 25, ¿qué dice al respecto? Gálatas 5. Dice, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Gálatas 5, 16. 25. Dice, que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Perdón. No es ese. No, es Efesios, disculpen. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano. Como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Bueno, hermanos, ya vimos entonces que en la carne, en mi carne, en tu carne, dice que solamente mora el pecado. Solamente. La carne es muerte. Seguir nuestras concupiscencias, seguir nuestras ambiciones, seguir todo lo que yo deseo, eso te lleva a una idolatría, a que tú te hagas tu propio ídolo. Y entonces, ahorita, ¿por qué es tan importante este mensaje de idolatría? Porque muchos ya no tenemos ídolos, imágenes religiosas. Muchos ya no tenemos arbolitos de Navidad. Muchos ya no hacemos cena de Navidad. Ya no hacemos nada de esas cosas. Pero hoy es el día, en este fin de temporada, sabemos que nuestro Mesías ciertamente sí vino a nacer a la tierra. Amén. De una virgen, como un niño. Debemos de orar mucho por las personas, por nuestros seres queridos que están apegados. O sea, ellos toman en cuenta, y muchos dicen, bueno, vamos a celebrar el nacimiento, vamos a unirnos todos a la celebración. Pero la recomendación de la palabra es que Satanás cambió todas las fechas establecidas aquí, porque Satanás no inventó cuentos del nacimiento, no inventó cuentos de que Nimrod hizo carne y que es la palabra, no inventó ningún cuento. Todo lo sacó de la palabra y lo desvió con el único propósito de apartar al hombre que de buen corazón está buscando a Dios. Apartarlo de él a través de la apostasía, a través de creer doctrina de hombres, que eso es lo que más nos cuesta quitarnos, pero es que esto es lo que me enseñaron. Esto es lo que traigo desde que nací. Hermano, eso no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es que te arrepientas, que salgas del sur y camines hacia el norte. Yo en este día oro sinceramente porque tengo muchos parientes que les encanta celebrar. A mí me encantaba celebrar esta fiesta. Ahora no tiene ningún interés para mí. Ningún interés tiene. Ciertamente las fiestas del Señor nos acercan a su palabra, nos acercan a la realidad. Pero esta doctrina humanista de demonios han hecho todo lo contrario. Han apartado a millones y millones de personas de la verdadera fe. Y eso es triste
porque yo siento tristeza cuando veo que mucha gente de corazón sincero va a buscar a Dios en el único lugar que conoce, pero dice que ninguno se tendrá por inocente. Señores, hermanos, amigos, que Dios los bendiga y sigamos orando mucho por nuestros familiares, amigos que aún están adorando demonios a través de tanta idolatría, a través de tanto paganismo. Que el Señor los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.